Vamos a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Y la semana pasada recordaréis que estuve compartiendo acerca de lo que de hace 2 semanas, que compartí acerca del primer versículo, del versículo 1, que dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y estuvimos hablando de la importancia de este anhelo, estuvimos hablando de la importancia del anhelar, del ambicionar de buena manera el hecho de ser pastor. Estuvimos hablando de lo que significa ser obispo, pastor y anciano, que son palabras sinónimas que aparecen en el Nuevo Testamento, y estuvimos hablando de cómo el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo, en un tiempo muy complicado donde Nerón era el que gobernaba y donde cuando había alguna persecución o alguna cosa, siempre iba primero por los líderes espirituales, como siempre ocurre, y el hecho de ser pastor, de anhelar el obispado, en esta situación era muy complicado, era muy difícil. Sin embargo, Pablo está diciendo, si alguno anhela, si alguno lo desea, realmente es una buena obra. No por el hecho de ser obispo, no por el hecho de tener el cargo de obispo, sino por el hecho de servir y el hecho de anhelar que la obra de Dios, que la gloria de Dios sea manifestada, y el servir, porque al fin y al cabo aquellos que están en responsabilidades en la iglesia, lo que están haciendo siempre es servir, que es el modelo que Jesús nos dio. Y estuvimos hablando sobre este tema, y el domingo pasado, si recordáis, comenté que Pablo no solamente se queda en el tema del anhelo, en el tema del deseo de servir. Hay mucha gente que puede tener deseos de servir, y así debe ser. Ojalá, como decía Moisés, ojalá todos fuésemos profetas, ojalá todos fuésemos obispos, ¿no? Ojalá todos fuésemos responsables de la iglesia, pero no es así. Esto es algo que Dios pone, y es un deseo que Dios pone en los corazones de algunos de sus hijos. Pero no es suficiente el anhelo, no es suficiente el desear el obispado. Hay que tener una serie de características, hay que tener una serie de requisitos. Hay personas que quieren el anhelo, pero después ni tienen los dones, ni tienen las características, ni tienen la manera, ni el llamamiento tampoco, para el llamamiento divino, para hacer esa obra pastoral en la iglesia. Y estuvimos viendo que puede haber algunos motivos para que haya personas en la dirección, en el consejo de la iglesia, en las responsabilidades en la iglesia. Uno de ellos puede ser por la influencia de la familia. Hay familias que son una bendición, y hay familias que son tóxicas. Hay familias que hacen que es una bendición lo que Dios hace a través de ellos y en ellos, y hay familias en iglesia que tienen el control de la iglesia y ponen a gente que ellos creen oportuno. Eso pasa, creerme, pasa en muchos sitios. Y puede haber alguien que esté en responsabilidades en la iglesia simplemente porque hay una familia o 2 familias que están haciendo posible que esa persona esté. También puede ser por carisma personal. Confundimos el carisma personal con el carisma que viene de Dios. Hay personas que tienen mucho carisma, pero no tienen los dones adecuados para pastorear, para servir en la iglesia. También puede ser que haya gente que se ponga en el consejo o que se ponga como pastor, anciano en la iglesia, por sus estudios. Hoy en día hay muchas veces que se pide unos estudios teológicos en un seminario para estar en responsabilidades de la iglesia. Para otros pueden estar en responsabilidades porque tienen amigos influyentes. Tienen amigos influyentes y sus amigos lo votan, sus amigos están con ellos, y sus amigos no miran el carácter de la persona, simplemente miran que son sus amigos. Y eso puede conducir a una situación realmente muy difícil también con el paso del tiempo. Y otros pueden ser nombrados pastores o ancianos o diáconos de la iglesia simplemente por el dinero que aportan. A veces hay iglesias que el 25, el 30, el 40% del presupuesto de la iglesia lo da una sola persona a una sola familia. Y esa persona que sabe que tiene el 30 o el 40% del presupuesto de la iglesia tiene un control.
tiene un control. Si no lo tiene claro delante de Dios, se puede dar el caso de que haya personas que están en responsabilidades simplemente por el dinero que aporta. Por eso Pablo dice que no solamente es importante el anhelo, sino que también tiene que haber unos requisitos que por otra parte hoy en día se están dejando en la esquina de la iglesia, requisitos que por otra parte no se le da la importancia hoy en día, requisitos que por otra parte, como dije la semana pasada y lo he recordado ahora, se le da más importancia a ciertas cosas que a lo que la palabra de Dios nos enseña en Timoteo 3 y en Tito también capítulo 1. Y vimos que Pablo dice que el obispo debe ser irreprensible. La palabra irreprensible significa literalmente que no hay donde agarrarle, que no hay donde cogerle. Es una persona que por mucho que se esfuerce a alguien, su vida es irreprensible. No santa en el sentido de no pecaminosa, no perfecta, ninguno somos perfectos, pero sí en el modelo, en la manera de vivir, esta persona intenta vivir de forma irreprensible delante de Dios y no hay nadie que pueda decirle tú eres un ladrón, tú estás engañando a tu esposa, tú estás haciendo esto, etcétera, etcétera. Intenta vivir de forma ejemplar delante de su Dios y por supuesto delante de la iglesia. Y vimos también que tiene que ser hombre de una mujer, marido de una sola mujer. La traducción literal realmente es hombre de una mujer. Y vimos que algunos interpretan ese texto diciendo que el líder cristiano no puede volver a casarse ni por divorcio ni porque se haya quedado viudo. Vimos también que otros dicen que se refiere a la poligamia y otros, la mayoría de los eruditos y en la que yo coincido, otros ven, y en mi opinión también, que mayoritariamente lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que tiene que ser fiel a su esposa. Tiene que ser fiel a su esposa. Y vimos algunos ejemplos de lo que eso significa, de ser fiel a su esposa y también tener la capacidad de poder, si está casado y está con su esposa, poder aconsejar a los matrimonios, hablar de los hijos, hablar de la vida sexual con los matrimonios, etcétera, etcétera. Si no está casado, su ministerio está muy limitado porque todo lo que enseña acerca del matrimonio, de los hijos, etcétera, tiene que ver con la teoría, pero no con la práctica. Eso es un poco lo que vimos la semana pasada. Y después fijaros que dice, sigue diciendo, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio. La palabra griega que aquí se traduce como sobrio tiene que ver en primer lugar con la bebida. Cuando estamos hablando de una persona sobria, estamos hablando de una persona que sabe beber, que sabe controlarse, que sabe decir hasta aquí, porque si me bebo un poquito más me voy a poner a cantar la sevillana. Entonces, una persona sobria es una persona que sabe controlar la bebida, una persona que sabe pararse en un momento dado. Sin embargo, en el contexto de Timoteo 3, aquí está haciendo referencia a una persona que tiene dominio propio, a una persona que es moderada, a una persona que es equilibrada, que tiene calma en momentos difíciles y tiene tranquilidad, tiene calma, una persona moderada, una persona equilibrada, que tiene tranquilidad. Las personas moderadas tienen la capacidad de tomar decisiones importantes con serenidad. En el liderazgo siempre se tienen que tomar decisiones. Forma parte del liderazgo tomar decisiones, pero las decisiones se tienen que tomar siempre de manera tranquila, con serenidad. Una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido, no sé a ti, supongo que también, una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido es aquel momento, aquel episodio en el que Jesús está en el huerto y llega un montón de gente encabezado por Judas, y está allí Pedro, y cuando Pedro ve a la multitud que se acerca para acoger a su maestro, saca la espada y le corta la oreja a un hombre, a Malco, le corta la oreja, y eso tuvo que ser, tú pones esa foto o esa en cámara lenta o que no se mueva, parada, y tú estás viendo allí a Pedro, estás viendo allí a Malco con la oreja quitada, estás viendo a Jesús, un montón de gente, los soldados romanos. Y de pronto Jesús, en medio de esa situación, como que aquello es tremendo, Jesús tranquilamente hace así, se agacha, coge la oreja y le pone la oreja a Jesús, al hombre. Jesús actuó con una calma tremenda.
Jesús actuó con una serenidad, y si te pones a pensar en la vida y en los milagros de Jesús, siempre, casi siempre, Jesús actúa de una forma con calma, de una forma sobria, de una forma que sabe tomar decisiones en momentos difíciles. ¿Cuántas veces habéis visto vosotros la película Titanic? La película Titanic tuvo, creo que fueron 11 Oscar. En su momento fue bueno, es una de las películas con mayor Oscar y que recaudó más millones de dinero en todo el mundo, y sigue recaudándolo. Hay una escena en la película, si recordáis, donde está tocando la orquesta y el barco ya se está hundiendo y hay muy pocas posibilidades. La gente está desesperada, hay muy pocos barcos salvavidas, la mayoría de la gente va a morir. Los ricos, la gente importante que estaban en primer lugar, estaban ahí para subirse a los barcos y tal, y la orquesta, el director de la orquesta responsable se pone a mirar a sus compañeros y saben que van a morir, saben que no van a salir de esa situación. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a tocar, y es una manera de que la gente que estaba asustada y con miedo y que muchos iban a morir, era una manera de calmar la situación y de calmarse ellos mismos. Eso está basado en un hecho real. En la historia del Titanic sabemos que la orquesta estuvo. Otra cosa es lo que estuvo tocando, ahí ya no hay unanimidad, pero sí se sabe que estuvo tocando. Tiene que tener una sangre fría enorme. Yo estoy allí, el barco se está hundiendo, me dice a mí el director, vamos a tocar, y te digo, vamos a tocar, que se salve quien pueda, y yo me busco, le doy golpe a todo el mundo para meterme en el barco, en la lancha, pero ellos se quedaron allí tranquilamente, tocando para el bien de la gente en aquel momento. Una película que a mi mujer le encanta. Hay dos películas que a ella le encanta del mismo actor, El padre de la novia y El abuelo de la novia, o algo así. ¿Cuál es la segunda? ¿Cómo se llama? El abuelo de la novia, sí. ¿Cómo se llama la segunda? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la segunda? Bueno, es igual. En la segunda, la primera película, todo el mundo sabe que el padre se le dice a su hija que se va a casar y el mundo se le cae encima al padre. Es simpática la película. Para aquellos que no tienen hijas, en fin. Y aquello, pues, después hace una segunda película. Y la segunda película resulta que su hija se queda embarazada. Pero no solamente su hija, su mujer también se queda embarazada al mismo tiempo. Y van pasando los meses, y la mujer con el vientre más lleno, su hija igual que Miriam, que está por aquí. ¿Dónde está Miriam? Y resulta que los dos van a cumplir el mismo día. Los dos entran en el hospital. Las dos están allí, entra el hombre, el marido de su hija. El hombre está todo nervioso, el pobre, porque por una parte es su mujer, por otra parte es su hija. Las dos van a parir y el pobre allí no sabe muy bien qué hace. Y entra la médica, hay una joven, que es la que va a cuidar allí, la matrona, y le dice él a ella, a la médica, le dice: estas dos mujeres son lo más importante de mi vida. Estas dos mujeres son lo más importante de mi vida. Y la médica se queda mirando a él tranquilamente y dice: lo sé, y voy a procurar que todo vaya bien. Y lo hizo. ¡Qué sangre fría! Yo estoy allí, mi mujer por una parte, mi hija por otra parte. Yo estoy allí y veo a la médica y la cojo por el cuello. Y sin embargo, la médica con una sangre fría, que los médicos tenemos que reconocer, que tenemos que orar mucho por los médicos. ¿Tú quieres saber de qué está hecho un médico? Vete a urgencia. Porque los médicos en urgencia tienen que ser sobrios. Tienen que ser personas que en momentos difíciles actúan con tranquilidad. Tú imagínate que tú vas a urgencia y tú le dices: me duele aquí, y el médico dice: ¡ah, que duele aquí! ¡Ah, que venga alguien! Y dice: un momento, entonces tú es que te vas del hospital. Entonces, cuando tú vas a urgencia, los médicos están entrenados de tal forma que tienen que actuar con tranquilidad y tomar decisiones en pocos momentos. Eso es muy difícil, muy difícil, tomar decisiones en pocos momentos. Los líderes espirituales
los pastores, obispos, ancianos, aquellos que tienen responsabilidades en la Iglesia, en cualquier ministerio en la Iglesia, siempre que se trabaje con personas, deben de intentar ser personas sobrias. Ser personas sobrias. Pero no solamente los líderes, sino tú también. Tú también. Cada uno de nosotros tiene que actuar con sobriedad. Tiene que actuar de forma moderada y de forma equilibrada. Fijaros que dice sobrio, prudente. Prudente. Para los griegos, esta palabra describía a alguien que ha sabido disciplinar su mente. La palabra griega es sofronos y literalmente significa sano de mente. Sano de mente. Una persona que no es impulsiva, una persona que no es dada a los extremos, una persona equilibrada, una persona que se controla a sí mismo, una persona que no se deja dominar por cuestión de los demás, por cuestión de la gente, una persona en la que se puede confiar, una persona que no se desespera en los momentos de crisis. Hermanos, en tu casa siempre habrá problemas. En tu casa siempre habrá situaciones complicadas con tus hijos. En tu trabajo siempre habrá situaciones complicadas con tu jefe y con tus compañeros. Siempre lo habrá. En cualquier lugar nos encontraremos con gente con situaciones difíciles que a lo mejor no sabemos muy bien cómo salir de esa situación. En la iglesia también. En la iglesia también. En el liderazgo siempre habrá momentos de crisis, siempre habrá momentos de crisis, y los líderes deben ser estables y no perder el control en ese tipo de situaciones. Si una persona pierde el control en una reunión, en una asamblea de iglesia, en la iglesia, en una escuela dominical, en un ministerio determinado, si esa persona pierde el control, pues está perdiendo la autoridad. Está perdiendo la autoridad y además está haciendo daño a la gente que tiene a su alrededor. Y además mostrará debilidad de carácter. Los líderes espirituales, aquellos que están llamados por Dios y quieren servir en la iglesia, deben ser personas sanas de mente. Deben ser personas prudentes. Deben ser personas equilibradas, que tienen el control de sí mismo. Sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos de tensión, en los momentos complicados que de vez en cuando siempre aparece en la iglesia. No se puede resolver una crisis gritando. No se puede resolver una crisis levantando la voz. No se puede decir, hacer así, esto se hace porque lo digo yo. No se puede hacer eso. Hay que convencer, hay que hablar, hay que razonar en el consejo, en el ministerio, donde quiera que uno esté. Y hay que intentar hacerlo lo mejor posible, siendo equilibrado y teniendo capacidad de sanar, de ser prudente con las personas. En Tito, en el capítulo 2, leemos Tito capítulo 2, versículo 2 lo diré. Tito capítulo 2, me queda en 2 Timoteo, versículo 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Fijaros que aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Tito y está hablando de los diversos sectores de la iglesia, de los diversos grupos que forman la iglesia, una iglesia sana, una iglesia buena. Una iglesia sana tiene que tener personas mayores. Aquí dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Cuando está hablando aquí de los ancianos, no está hablando de los líderes espirituales, de los obispos, de los pastores, está hablando de los ancianos de edad, que está hablando de los ancianos de edad. Las personas mayores tienen que ser prudentes. Parece una evidencia, pero no es creerme que no es una evidencia. Hay personas mayores que de prudente no tienen nada. Al revés,
con el paso del tiempo van a peor van a peor en ese sentido. Y sin embargo, fijaros que está diciendo aquí Tito que los ancianos sean prudentes. Dice después que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a ser prudentes. Si una anciana, que también está hablando de la edad, una anciana debe de enseñar a las mujeres jóvenes a ser prudentes, significa que esa persona también es prudente. No se puede enseñar lo que uno no vive. Y entonces se supone que los ancianos y las ancianas deben ser prudentes hasta tal punto que la anciana, una de las cosas que tiene que hacer, las personas mayores de la iglesia, una de las cosas que tienen que enseñar a las más jóvenes a ser prudentes, a ser prudentes. Es decir, hay un grupo de personas en la iglesia, los mayores, que tienen que ser prudentes. Pero fijaros que dice, versículo 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y eso lo entiendes mejor, eso lo puedes entender mejor. Tú dices, claro, los jóvenes son imprudentes por naturaleza. Los jóvenes hay que enseñarles a ser prudentes. Pero aquí Pablo dice, todos. Hay personas que a partir de cierta edad creen que son sabios, creen que son expertos, creen que lo saben todo y dejan de ser prudentes. El domingo pasado puse algunos ejemplos de situaciones en el pastorado, en el liderazgo, de personas que al final de su vida ministerial metieron la pata. Tenemos que tener cuidado, hermano, tenemos que ser prudentes. Los adultos, los mayores, tienen que ser prudentes en sus palabras, en su forma de comportarse, porque los jóvenes te van a ver. Los jóvenes van a ver a los mayores, van a ver cómo hablan, van a ver cómo se conducen, van a ver su ejemplo, van a ver su estilo de vida, etcétera, etcétera. Y los jóvenes también. Los jóvenes tienen que ser prudentes en todo lo que hacen. Daniel fue un ejemplo de prudencia. Daniel fue un hombre, como vimos en el retiro, un hombre que pidió oración, un hombre que buscó a sus amistades, un hombre que buscaba al Señor continuamente. Necesitamos hombres y mujeres que sean prudentes, hombres y mujeres que nos ayuden a calmarnos, Pedro, tengo un problema. ¿Y qué problema tiene? Vale, Pedro, adiós. Te lo cargaste. Necesitamos hombres y mujeres que sean hombres y mujeres que sean prudentes en su estilo de vida, en su forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Y los jóvenes también. No es una excusa a los jóvenes ser imprudentes. Los jóvenes tienen que decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser prudente. Ayúdame a tener una mente equilibrada, ayúdame a controlarme a mí mismo, ayúdame, Señor, a hacer las cosas de forma correcta. Así que fijaros que nos dice el apóstol Pablo que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. La palabra griega, que aquí se traduce como decoroso, es kosmios, y quiere decir una persona respetable, ordenada, honesta. Una persona respetable, ordenada, honesta. Hoy en día, la palabra respetable, una persona ordenada es como una persona seria y aburrida. Esta persona es muy respetable. Y tú dices, usted tiene que ser más aburrido que nada más. Es la idea que tenemos de una persona respetable, una persona seria, una persona aburrida. Pero Pablo está haciendo énfasis de que los líderes espirituales deben de conducirse bien. Que actúan de buena manera y que con su manera de vivir se hacen respetables a los ojos de los demás. Escucha, con su manera de vivir se hacen respetables a los ojos de los demás. Te lo vuelvo a decir, con su manera de vivir se hacen respetables a los ojos de los demás. No con su manera solamente de predicar, no con su manera solamente de cantar, no con su manera solamente de hacer ciertas cosas, con su manera de vivir. Y cuando una persona vive e intenta vivir lo que el Señor está diciendo, intenta ser honesto, esa persona se hace respetable. Y la gente sabe que es imperfecta, la gente sabe que es pecador, la gente sabe que tiene muchos puntos débiles, pero lo respeta porque intenta vivir de forma coherente su fe. Y la gente lo respeta. A quien no va a respetar la gente es a los charlatanes. A quien no va a respetar la gente es a los que dicen mucho y no viven.
A quien no va a respetar a la gente es a los que no viven con ejemplaridad. A esos no los van a respetar. Pero la gente que intenta realmente ser decorosa, ser honesta, la gente va a respetarlos porque están intentando vivir su fe a los ojos de Dios y a los ojos de los demás. Una persona decorosa es una persona educada. Una persona, ¿tú te imaginas a una responsable de la iglesia que sea una maleducada, un maleducado? ¿Tú te imaginas que tú vayas a hablar con una persona y te salga por la vía de Tarifa y te grite y te diga cosas, o te diga que tú no vales un duro? O que te diga que para qué has venido, o te diga tú eres más fea que una arruga en la frente. Entonces, o tú, no sé si eso se puede decir, pero bueno, ¿tú te imaginas cosas así? Pues la persona tiene que ser educada, tiene que ser educada y tiene que ser una persona también ordenada, educada y ordenada. Y no solamente eso, sino que también tiene que cuidar su parte exterior. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La persona decorosa también tiene que ver con la forma de vestir, Recuerdo hace ya muchos años que fuimos como iglesia a Villanueva del Río y Minas. Hemos ido un par de veces allí con otras iglesias de la FIEIDE. En alguna ocasión se hicieron bautismo también. Y recuerdo que una de las veces que fuimos, algunas veces fuimos en coches y otra vez recuerdo que alquilamos en un tren. Fuimos en un tren, todas las iglesias de Sevilla y de la provincia en tren hasta Villanueva del Río y Minas. Y recuerdo que había un señor de un grupito de Écija que vinieron allí, una iglesia pequeñita que estaba, y un hombre tendría 40 y pico de años, el hombre tenía un bañador, si es que a eso se le llama bañador. Tenía un bañador que era un mini bañador. Y recuerdo que el hombre estaba allí, aquello se podía bañar, y tú estabas allí, y algunas de las mujeres estaban coloradas perdidas, porque era una vergüenza ver aquello. Pero recuerdo especialmente a una que estaba soltera, con 30 y pico de años. ¿Qué más lo pasó esa criatura ese día? Porque la pobre no quería, y este hombre con un bañador, yo sentí vergüenza. Yo sentí vergüenza aquel día. Yo decía, ¿cómo se puede ir porque hablamos de las mujeres, hablamos muchas veces de las mujeres que van en bikini, de las mujeres que enseñan el 3 de mayo, pero que hay hombres, que aquel hombre no sé cómo se puso el bañador, la verdad. Hay que tener cuidado. Y la persona responsable tiene que saber vestirse también. ¿Ustedes os imagináis que yo venga con unas calzonas, con el pecho descubierto y me pongo aquí a predicar? El culto pasará a la historia, pero no será porque sea bueno. Y ahora porque ya mi cuerpo no es lo mismo, pero imaginaos cuando tenía 20 años. No, eso no. Entonces, fijaros que eso es una situación en la que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado a la hora de vestirse. Un responsable de la iglesia tiene que tener cuidado con su vestimenta. No todo vale. Y las mujeres igual, y los hombres igual. Hermano, tenemos que ser decorosos. Tenemos que ser decorosos en nuestra vestimenta. Tenemos que ser decorosos en nuestra forma de andar, de vestir. Tenemos que ser decorosos en lo que hacemos, porque la gente nos mira. Y Dios nos mira también. No estoy diciendo con esto que nos pongamos vestidos largos. No estoy diciendo esto. No estoy diciendo con esto que vengamos a la iglesia los hombres con camisa manga larga. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que tenemos que venir de forma decorosa.
Lo que estoy diciendo es que tenemos que venir de forma que no provoquemos a gente miradas de un cierto tipo. Tenemos que tener cuidado, y los responsables de la Iglesia tienen también que tener ese cuidado de la parte exterior. Y termino con otra de las cosas que dice el apóstol Pablo aquí. Dice: sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Hospedador. La palabra griega para hospedador es filoxenos, y esa palabra filoxenos significa literalmente el que ama a los extraños. Es decir, una persona hospedadora es una persona que ama a los extraños. Por eso hospeda, ama a los extraños. Y es interesante que las Escrituras nos hablan muchísimo acerca de la hospitalidad. Mirad lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos capítulo 12, versículo 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En Hebreos capítulo 13, versículo 2, Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y mirad lo que dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y podríamos buscar más versículos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. En los tiempos de Pablo, hermanos y hermanas, las tabernas, los bares, los mesones eran lugares llenos de pecado. Había delincuentes, había prostitutas que estaban buscando siempre la alforja, el dinero, el cómo sacar las cosas de las personas, de los huéspedes que habían en esos sitios. En una de sus comedias, Aristófanes hace a su personaje, a Heracles, Heracles le pregunta a su compañero dónde pasarán esa noche, y la respuesta es: donde haya menos pulgas. Donde haya menos pulgas. La situación en aquella época era muy complicada, era muy difícil. En la iglesia primitiva había creyentes que iban de sitio en sitio, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio. Eran los evangelistas itinerantes, que nos habla también el apóstol Juan en la segunda carta, en la tercera. Entonces era algo para una familia cristiana, era muy importante que uno de estos predicadores itinerantes se hospedara en su casa. Era una especie de honor, de alegría, de que un siervo de Dios estuviese hospedado en su casa. Le ponían comida, podía dormir en su casa, etc. Tampoco era que se llevasen 2 meses. No tengo tiempo para esto ahora, pero ya en aquella época ya había una serie de estipulaciones que había en el pastor de Hermas, en otros lugares, donde el evangelista que iba a una casa tenía que estar durante 1 día, 2 días o 3 días como máximo, para no aprovecharse de la hospitalidad de la persona. Pero en sí la hospitalidad era una bendición. Por eso a la gente, a estos predicadores, a estos evangelistas, les permitían entrar en su casa mostrando hospitalidad. Y no solamente a los predicadores. Había mucha gente que por su fe tenían que salir. Había mucha gente que eran perseguidos y tenían que salir de su casa, de su ciudad, por su fe. Y había otros creyentes que lo permitían que estuviesen esos días, algunos días en su casa, le tenían, eran hospedadores en su casa, por eso mismo, porque habían perdido el trabajo, la casa, etcétera, etcétera, etcétera. La hospitalidad, hermanos y hermanas, sigue siendo una bendición. Yo sé que estamos en un mundo muy difícil, muy complicado. Yo sé que estamos en un mundo muy aislado. Sé que estamos viviendo para nosotros, y todo lo que tenemos lo tenemos en casa, y no hay quizás una necesidad de relacionarnos con los demás, pero la hospitalidad sigue siendo vigente. El amor a los extraños sigue siendo vigente, y es importante que lo tengamos presente. Lo que pasa es que para muchos la hospitalidad se ha convertido en un problemón, y además grande. Resulta que tú invitas a una persona, y antes de que esa persona venga,
a tu casa o la familia, antes de eso has limpiado tu casa de arriba abajo, has quitado los muebles para limpiarlos por debajo, has ido al supermercado, has hecho una compra de 500 euros porque viene una familia, te pasa el día entero, el día anterior o ese mismo día que viene, te pasas cocinando, preparas lo mejor, y cuando llega la persona, a la familia, a tu casa, tú ya estás hecho polvo. Tú ya estás hecho polvo, tú ya no disfrutas de la hospitalidad, porque lo has querido hacer tan bien, y quieres estar tan bien, que tú ya no disfrutas de la hospitalidad. Y la hospitalidad se convierte en una maldición. En vez de ser una bendición, se convierte en una maldición. Cuando la hospitalidad no es eso. La hospitalidad no es eso, la hospitalidad no es que te des un lote de trabajar para que tu casa esté reluciente. La hospitalidad no es que tú te gastes lo mejor en Mercadona, que si te lo gastas, pues mira, pero tú puedes ser muy hospitalario teniendo 2 sillas, un par de huevos fritos y unos pimientos, fíjate. Y no comprarte una botella de vino de 15 euros, sino tener tu Don Simón, no, eso no se puede decir, no, pero, tener un vinito más dulce, más así, o agua, o un refresquito. Eso es la hospitalidad. Al fin y al cabo, la hospitalidad es que la persona, hay un tiempo de comunión, de charlar, de hablar, de sentirse uno bien, de comunicar cosas en un buen ambiente de hermandad y de amistad. Una madre invitó a su casa a una familia, y esa familia vino, y entonces él tenía una niña de 5 años, y cuando van a orar por la comida, y le dice la madre, presumiendo de hija, le dice: hija, ¿quieres tú orar por la comida? La hija dice: ¿y cómo lo hago? Dice: tú oras lo mismo que oro yo. Y la niña oró: querido padre, gracias por esta comida. ¿Y por qué habré tenido que invitar a esta gente a comer hoy? Lo que oraba la madre. ¿Por qué habré tenido que invitar a esta gente a comer? Lo que oraba la madre. Pues imaginaros cómo la escena, ¿no? La situación. Pues la hospitalidad sigue siendo una bendición, hermanos. Y hay que tener cuidado en ese sentido. No te desgaste, no te tomes 4 aspirinas, no te gastes todo el sueldo del mes, no te dé una lipotimia limpiando. No, es algo completamente diferente. Se cuenta de la historia de la esposa de un pastor que estaba acostumbrada a tener gente en su casa, y tenía siempre su casa reluciente y tal. Y un día se presenta una mujer que ella no conocía. Se presenta a la casa, le abre la puerta y venía a visitarla y a hablar con ella. Ella no se esperaba esa visita de esa mujer. Y la casa la tenía como tengo yo la mía los lunes, no, eso no. La casa la tenía, pues, no la había limpiado, estaba hecho polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Y la mujer, esta esposa de pastor, se sintió obligada a enseñarle su casa, como muchas veces se hace. Muchas veces invitamos a la gente y decimos: ¿yo para qué tengo que enseñarle el cuarto de baño? ¿Para qué tengo que enseñarle las habitaciones? ¿Para qué tengo esas cosas que tenemos? Pues se sintió obligada a enseñarle la casa. Y él enseñó: aquí está esto, se llevaron un rato, y ya cuando van a salir, le dice la mujer que ha habido en su casa: ¿sabe usted una cosa? Y la mujer pensó: ya me va a echar la bronca porque tengo la casa. Y dice: yo pensaba que usted era doña perfecta. Yo pensaba que usted era perfecta en todo. Y me he dado cuenta que no. A partir de ahora podemos ser buenas amigas. A partir de ahora podemos ser buenas amigas. Porque a veces podemos dar la impresión de que en mi casa está todo bien, está todo... Y no. Todos tenemos momentos, situaciones, y hay veces que en nuestra casa, tú entras en la casa y aquello es un nido de lobo. Hay ropa por todas partes, entras en el cuarto de baño y está la toalla en el suelo, la ropa interior del niño aquí tirada, vas a la cocina y haces así la cocina y hay pringue por todos lados. Es una situación, y no invitamos a nadie, porque no, es una pelea constante con el esposo, es una pelea con los hijos, me sube la tensión. La hospitalidad es algo hermoso. Y no olvides que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y quizás tú puedas hospedar un día a algún ángel en tu casa.
Hermanos, la amistad y el amor es lo más importante. Esto es algo que tenemos que intentar recuperar. Yo sé que como se ha comentado antes, entre el tema de la pandemia, entre el tema de las restricciones, entre el tema de tantas situaciones, pero tenemos que intentar recuperar la hospitalidad. Algunos de vosotros sois expertos en eso, y algunos de ustedes es un don, es algo que Dios da, es un talento que tenéis para ser hospitalarios con los demás. Pero aunque haya gente que lo sea muy fácil, todos tenemos que procurar, todos tenemos que trabajar ese aspecto de la hospitalidad. El problema muchas veces en la iglesia es que nos convertimos en Martas en la hospitalidad, y lo queremos hacer todo en vez de convertirnos en María. Estar juntos, disfrutar, aprender, cantar, reír, orar los unos por los otros, contar cosas de nuestra vida que se puedan contar, o pedir consejo también en esa situación con gente que nos puedan aconsejar. Bendecir, ser un tiempo bueno de bendecir a la gente que nos visita. Cuando alguien va a tu casa, tú eres un canal de bendición. Pero como Dios es tan bueno, al final quien sale más bendecido eres tú. Por la hospitalidad. Hermanos y hermanas y personas que nos visitáis hoy te he dicho algunos más de los requisitos que el apóstol Pablo da para los responsables de la iglesia. Te he dicho que los obispos deben ser sobrios. Te he dicho que los obispos deben ser prudentes. Te he dicho que los obispos deben ser decorosos, y te he dicho que los obispos deben ser hospedador. No solamente ellos, no solamente los responsables de la iglesia, sino todos debemos de vivir estas cualidades en nuestras vidas. Que Dios nos ayude, nos guíe, nos bendiga y nos ayude a hacer que nuestro carácter refleje nuestra fe y en quién creemos, y que vivamos de tal forma que seamos un ejemplo para los demás. Amén.